Ya, voy a necesitar ayuda de alguien. A ver, ¿quién va a ser mi víctima? Número de 1 al 10. 2. 1, 2, ya. No es de allá. No empieza la lista desde ayer. Bien. ¿Pueden ver ejemplos, no? Ya. Hacer una segunda. Bien. Ahora asimilar que no. Vas a ayudar con las diapositivas. Lleva tu cuadernito si quieres. Vas a tener olores que están también así. Bien. Vas a ayudar con las diapositivas. Bien. Bien. Vamos a ver lo siguiente. Ya hemos hablado de lo que son la morfología, la forma de las bacterias, la pared que contienen, las estructuras que la componen y el sistema inmunitario. Ahora, vamos a ver que lo siguiente que vamos a profundizar van a ser los antimicrobianos. Resulta que los antimicrobianos son un grupo grande de fármacos que tienen la función de hacer efecto o de atacar directamente a quién? A microorganismos. ¿Qué microorganismos son importantes? Bacterias. No, microorganismos. En este caso, las bacterias. ¿Qué más? Los parásitos, los hongos y los virus, ¿no? Entonces, obviamente ahora el término que utilizamos para hablar solamente de los fármacos que son utilizados contra las bacterias los llamamos antibióticos de forma coloquial, ¿no? Si hablamos de los fármacos que atacan contra los hongos, ¿qué se llaman a esas? Antifúngicos, ¿ya? Cuando atacamos a parásitos, ¿cómo se llaman esos otros fármacos? Antiparasitarios. Antiparasitarios. Y si hablamos de los que van a atacar a los virus, Antivirales. antivirales, ¿no ven? Entonces todos están englobados a lo que van a ser los antimicrobianos. Ahora, como estamos hablando solamente de bacteriología, vamos a fundamentar o vamos solamente a profundizar de lo que van a ser los antibióticos, o sea, un aspecto bacteriano. Vemos entonces que la quimioterapia en sí va a ser el elemento, va a ser como el tipo de tratamiento que se utiliza para erradicar un patógeno, ¿ya? Entonces, vamos a verificar que estas bacterias van a ser afectadas por este tipo de tratamiento. ¿En qué faceta ataca? ¿Qué es lo que dice ahí? Las sustancias quimioterápicas actúan sobre las células patógenas en su fase logarítmica. ¿Para qué será fase logarítmica? No te emociones. No te emociones. Vamos a analizar. Ya. Aquí está. Bien, entonces, veamos. Ustedes, bueno, yo creo que la gran mayoría son foráneos, ¿no? Que foráneos son extranjeros. ¿Cómo les ha costado acostumbrarse a nuestra clima? Es regalita, novedad natural. Los que han vivido tal vez en una ciudad similar a la misma altura que nosotros, no debería ser tan fregado, pero los que han venido de la costa, hasta ahí azules han venido llegando. Veo que pacientes veo que niños con tetralogía de Fallot, ¿no? Bien. Entonces, ese momento de lo cual ustedes se han empezado a sentar, a estar tranquilos con ese ambiente, entonces pudieron ver que hay una etapa de adaptación. La bacteria igualmente se adapta. A cualquier lugar que vaya, va a tener su faceta de adaptación. Aquí lo vamos a poner como primera fase. La primera fase va a ser fase de adaptación. Es como cuando tú le conoces a alguien, es así súper tímido al inicio. Bueno, no digo nada. Resulta que cuando está en la faceta de adaptación, cuando ya ven más o menos qué tipo de nutrientes hay en el entorno, aunque no lo crean, las bacterias estudian, analizan. No son tontitas como pensamos. De hecho, son más evolutivas que nosotros a veces.
Resulta que después de analizar que si hay una buena cantidad de nutrientes, entonces empiezan a multiplicarse. Y como empiezan a multiplicarse en un momento de forma casi súbita, a esa fase la vamos a llamar la fase 2, la fase exponencial, también llamada la fase logarítmica, también llamada la fase de multiplicación. Cada autor le da su propio nombre. ¿Ya? Son 3 nombres que van a encontrar. No estamos hablando lo mismo. Vemos de que el microorganismo entonces encuentra, digamos, los alimentos y de la nada empieza a crecer de manera rápida. ¿Ya? Entonces, esa faceta logarítmica, tal vez desde lo que el inicio va a ser una bacteria, a esta fase ya van a ser 5.000 bacterias. Entonces se empiezan a multiplicar y empiezan a desarrollarse. ¿Ya? Aprovechando de los alimentos. Pero como siempre, como seres humanos, nos gusta abusar de todo, resulta que también la bacteria. Hay un momento donde los nutrientes ya no van a ser suficientes, entonces cuando están en un momento donde los nutrientes se acaban, las bacterias también un poquito ya no se multiplican, ya no hay repartición. Esta fase se la va a denominar la fase 3, la fase estacionaria. Aquí ya no hay multiplicación bacteriana, se mantienen vivos. ¿Por qué? Limitan su multiplicación porque saben que hay poco alimento. Ya lo han gastado todo en la fase 2, ¿no? Entonces en la fase 3 ahorra. Pero como todo lo que tiene que subir tiene que bajar, resulta que después, cuando ya se acaba el alimento, entonces hay una faceta final, la cuarta fase, que va a ser la fase de decaimiento, o también llamado la muerte. Aquí a las bacterias ya no son tan viables. ¿Listo? Son como ustedes, ¿no? Nacen, crecen, les rompen el corazón, se vuelven alcohólicos, se les repara su depresión, después entran a la carrera de medicina porque son masoquistas, y después ya sacan su título, hacen su especialidad porque les gusta más masoquismo, entonces ya después se reproducen cuando ya se casan, y después ya es como ustedes, las bacterias. Igual también tienen su historia. Lo que están viendo aquí en la pizarra se llama la curva de crecimiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice aquí en la diapositiva? ¿En qué faceta atacará? En la faceta logarítmica. En otras palabras, en la fase 2. ¿Listo? ¿Está entendido? ¿Hay alguna pregunta aquí? ¿Cómo se llama? Curva de crecimiento bacteriano lo van a encontrar. Tal vez van a ver así en internet, tal vez con ese nombre lo van a encontrar. Los nombres de las fases pueden variar un poco, son varios nombres que no han puesto varios organismos. Hay otro que tiene proliferación, ¿no? ¿Eso? Hay varios, pero los más comunes van a ser esos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ustedes están aparentemente sanos. Aparentemente, exacto. O sea, no están con sintomatología tal vez ahorita en este momento. ¿Ya? Y resulta, estas veces yo, me gusta poner un poco de dramatismo. Resulta que aquí tenemos como forma de representación a ese microbio. O sea, básicamente esto está en todo lado. ¿Ya? Entonces, para que este microorganismo, este patógeno, sea un virus, sea una bacteria, no pueda invadirte, ¿quién te protege? Tus propias defensas, ¿no ven? Le vamos a poner como shit. ¿Ya? Son tus defensas, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, ¿no ven? Entonces, eso de forma frecuente siempre andan funcionando, siempre andan activándose cada vez que un patógeno quiere atacar. Entonces, hasta ahí estamos bien. Por eso también ustedes están sanitos aparentemente. No están con un cuadro infeccioso, respiratorio, tal vez rotos del corazón, pero de forma inmunitaria también, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Como siempre los seres humanos nos gusta arruinarnos la vida, resulta que ese patógeno, pues, adquiere más fuerza. Ahí pueden ver a los que son fanáticos, a los que somos fanáticos de Marvel, al guantelete del infinito.
Entonces, mayormente ahí podemos ver que sea más virulenta la cepa, que haya mecanismos de infección o múltiples aspectos para que esta misma pueda evadir la fagocitosis, por ejemplo, puede tener una cápsula. Entonces, son varios aspectos que hacen de que la bacteria sea más poderosa. Entonces, ahí tus defensas ya no te van a proteger. ¿A quién vas a acudir? A los alergias y a los antibióticos. ¿Ya? Entonces, quiero que entiendan, no se dan antibióticos por dar. Tú tienes que confirmar que el paciente tiene una infección bacteriana para recién dar antibióticos. No puedes dar antibióticos a un simple resfrío, porque el resfrío está causado por un virus. El antibiótico nunca va a atacar al virus, ¿verdad? Entonces, eso toma precaución. Ahora, algo que tienen que tener en cuenta es que un tratamiento antibiótico tiene que ser riguroso, estrictamente disciplinado. ¿Por qué? Tú inicias a tomarte una amoxi. El tratamiento con amoxicilina mayormente son 500 miligramos cada 8 horas por 10 días. Si tú tomas una amoxi, tienes que terminar los 10 días. ¿Por qué? Si no terminas los 10 días, ¿qué creen que pasa? Hay resistencia, ¿no ve? ¿Y qué pasa con tu paciente si tú no le explicas bien? Al cuarto día de esos 10 días se siente mejor, hay mejoría y ya no toma más medicamento. ¿Qué va a pasar? Resistencia, ¿no ve? Y eso actualmente es el monstruo, uno de los monstruos más grandes y más jodidos, así con la palabra como les digo, que realmente nos está avecinando. Va a ser el enemigo que ustedes van a luchar. Por esa razón, también en su momento les voy a enseñar que es la resistencia antibacteriana. ¿Ya? ¿Estamos bien? Perfecto. Ahora sí, siguiente. Entonces, muy bien sabemos que un antibiótico debe ser, bueno, es un fármaco que principalmente al inicio se lo extrajeron de varios otros microorganismos, como los hongos. Ahí encontramos, por ejemplo, al Penicillium notatum. Y ese Penicillium notatum tiene como unas pequeñas sustancias que salen por ahí. Esa sustancia se denomina penicilina. Es justamente por el desorden de Fleming que se pudo hacer ese descubrimiento. Ahora, los antibióticos, ¿cómo actúan contra las bacterias? Tienen dos efectos principales. Algunas van a ser bactericidas. Cuando hablamos de bactericidad, ¿qué entendemos? Que matan a la bacteria. La bacteria está viva, nos podemos tal vez decirlo de manera coloquial, mata a la bacteria. Y hay otros que inhiben su crecimiento. Ese efecto se le denomina bacteriostáticos. Entonces son dos efectos, bactericidas y bacteriostáticos. ¿Listo? En uno lo mata y en otro inhibe su crecimiento. ¿Cómo inhibe el crecimiento bacteriano? Sí, inhibe que ya no haya más crecimiento, ya no haya más multiplicación, ya no haya más visión vital. ¿Ya? Entonces eso va a ser el efecto bacteriostático. Básicamente lo deja estático, si quieren, para acordarse, ¿no? Bien, ¿estamos claros hasta aquí? Perfecto. Entonces, ¿qué sería un quimioterápico? Vamos a ver una definición extra. Vamos a ver que va a ser cualquier sustancia que ha sido creado para poder tener un efecto, en este caso contra las bacterias. Pero tengan en cuenta una cosa, actualmente los antibióticos en su gran mayoría son ya sintetizados. Antes usábamos los hongos de forma frecuente. Antes de forma obligatoria sacábamos la biosina, la penicilina del penicillium. Por ejemplo, hay otro hongo que va a ser el Cephalosporium, que actualmente lo conocemos como Acremonium, de donde se sacaron las cefalosporinas. Del Cephalosporium salió las cefalosporinas. Los aminoglucósidos salieron de los streptomyces. Entonces, usamos varios microorganismos que no son bacterias para poder extraer sus biocinas y de esa manera aplicarlo de forma terapéutica. Pero actualmente ya son sintetizadas. Así que ya no hacen mucho uso de estos lindos hongos. ¿Ya? ¿Estamos bien? Siguiente, por favor. Ahora me dirán, historia. ¿Qué historia? Porque sí, porque quiero. Tengan en cuenta que el ser humano que no sepa su historia tendrá condenado a cometer los mismos errores. Nada más. Ahí encontramos a Paul Ehrlich, el maestro de Christian Graham. Resulta que Paul Ehrlich, aparte de crear una de las misiones importantes para ver con el bacterio, creó también otro tipo de sustancia para combatir a la enfermedad que es la sífilis. El elemento que utilizó para combatir contra esta enfermedad se llamó salvarsan. El salvarsan
es un derivado del antimonio. ¿Ya? Esto no es considerado un antibiótico, por si acaso, ¿ya? Sino es el inicio de la quimioterapia contra las infecciones. Porque el antibiótico van a ver que es un poquito más específico. Pero en que nuestra raza tal vez puede tener un buen efecto contra la bacteria, porque la sífilis está causada por el drepanoema pálido, pero también te va a causar una hepatotoxicidad, también te va a causar una nefrotoxicidad. O sea, si tú tienes sífilis, sabiendo de que tal tratamiento que te van a dar también te va a chingar tu hígado, te va a chingar tus riñones, vas a querer adquirir ese tratamiento. En su momento no lo quisieron, ¿no? Entonces, bueno, tal vez no es un tratamiento tan óptimo, no tenía un rango exitoso alto, pero fue el inicio para poder utilizar ciertos aditamentos contra las bacterias. Siguiente. Y ahí encontramos a Werner Fleming, donde efectivamente gracias a su descubrimiento, gracias a su desorden, pudimos ver que bueno, él pudo presenciar el efecto de la penicilina. Vemos de que tiene un efecto inhibitorio, ¿no? Entonces pueden ver, por ejemplo, en esa caja Petri, en esa que están viendo, van a observar que justamente hay unos puntitos blancos alrededor, ¿no? ¿Ven? Estos puntitos blancos, ¿qué serán? Son colonias. ¿Ven? Antes de que esté el hongo ahí, toda la caja Petri estaba llena de esos puntitos. Cuando el hongo llegó, empezaron a desaparecer. Ese halo se denomina halo de inhibición. Ese espacio vacío que están viendo, que no hay bacterias, se llama halo de inhibición. Y ese es el efecto que Fleming le llamó la atención. ¿Qué hizo este hongo contra mis bacterias? Y poco a poco fue dándose cuenta que era por una biosina que producía, que después lo llamaron penicilina. Entonces la penicilina efectivamente en un hongo ya un poquito mayor desarrollado vamos a encontrar que van a estar visibles ahí, ¿no? Esos pequeños líquidos que crean el propio agente micótico. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos bien? Resulta que los antibióticos se dividen en familias, ¿ya? Han debido escuchar la familia beta-lactámica, la familia macrólida, la familia aminoglucósida. Pues resulta que estas familias, estos grupos de antibióticos atacan a ciertos lugares. Por ejemplo, hay algunos que van a atacar a las síntesis de la pared, hay otros que van a atacar directamente a la membrana de la bacteria, hay otros que van a atacar a los ribosomas, porque obviamente por medio de eso van a inhibir la síntesis de proteínas. Hay otros que van a atacar en el genoma, hay algunos que van a producir los metabolitos tóxicos, y hay otros que van a atacar las vías metabólicas de la bacteria. Entonces, no todas las bacterias actúan de la misma manera. Hay algunos que van a tener diferentes sitios de acción, por ejemplo, la misma pared, la membrana, los ribosomas. Entonces, son diferentes sitios. Por eso la penicilina no actúa igualito que la vicacina, no actúa igualito que la ciprofloxacina y no actúa igualito que la tetraciclina. Todo lo vamos a dividir por familias, ¿ya? Pero tengan en cuenta que esas familias tienen un sitio o un mecanismo de acción. ¿Hay alguna pregunta? Bien, para que se traumen. Ahí está. Bien asustado. Vamos a ver un cambio. La penicilina que fue extraída por el penicilio notatum, después se la fue industrializando, ¿ya? Las presentaciones industrializadas de esa penicilina en un inicio fueron la penicilina G y la penicilina B. Después ha habido otros subtipos, la besatínica, la procáinica, etcétera, 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 ¿ya? Resulta que, bueno, al inicio estábamos bien con la penicilina G y la penicilina B. Todas las bacterias eran sensibles a este antibiótico. Pero ¿qué hizo el ser humano? Lo metió todo la penicilina. O sea, no, muy aparte de las dosificaciones que no eran conocidas, dio penicilina, la han puesto en la comida, la han puesto en las frutas. O sea, a todo lado le han puesto la penicilina, tratando de decir, vamos a matar a todas las bacterias. Lamentablemente había ese pensamiento. ¿Y qué pasó?
por el dicho uso, el uso indiscriminado de este antibiótico, ha habido la formación de ¿qué? Resistencia, ¿no? Entonces, el Staphylococcus aureus ya no le hace cosquillas la penicilina. La penicilina no tiene ningún efecto contra el Staphylococcus aureus. ¿Qué han hecho la comunidad científica? Han tratado de crear otra penicilina. Justamente crearon a la meticilina. La meticilina tiene un buen efecto contra el Staphylococcus aureus. Pero ¿cuál es el problema de la meticilina cuando lo pones al paciente? Produce nefrotoxicidad. Produce también hepatotoxicidad. Entonces, a pesar que mataba al bicho, pero también hacía daño al paciente. Entonces crearon un homólogo, algo similar que no era tan tóxico, la oxacilina. ¿Ya? Entonces, la meticilina y la oxacilina van a ser los fármacos tal vez más utilizados en lo que van a hacer contra el Staphylococcus aureus. Actualmente la meticilina ya no se utiliza, entonces vamos a utilizar la oxacilina. Y para hacer tratamientos, porque tengan en cuenta muy bien de que el Staphylococcus aureus produce infecciones cutáneas, infecciones de tejidos blandos, dermatitis, foliculitis, produce también pústulas. Entonces, para hacer un buen efecto a nivel térmico, hacer un buen efecto a nivel tópico, han creado a la cloxacilina. ¿Ya? ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Estábamos tranquilos hasta ahí. Resulta que ahora una bacteria se puso rebelde. Obviamente el ser humano siempre cagándola hizo de que haya más resistencia bacteriana. Ahí les presento a la Escherichia coli. A la Escherichia coli esto no le hace efecto. ¿Ya? Entonces tuvieron que crear otras penicilinas, a las aminopenicilinas. Ahí les presento a la ampicilina y a la amoxicilina. ¿Ya? Entonces, la ampicilina y la amoxicilina tienen un buen efecto contra la Escherichia coli. Es por eso que hasta ahora, hasta el momento, se sigue utilizando para tratamientos de infección urinaria. Porque la Escherichia coli es una de las principales causantes de la infección urinaria en las damas, especialmente, ¿no? Pero ¿qué pasó? Otra vez, resistencia, pues que la cagamos todo el tiempo nosotros, ¿no? Entonces, las aminopenicilinas ya no sirven. Y resulta que estas bacterias que producen esa resistencia han creado una enzima que la conocemos como blea, ¿ya? Especialmente las que son de blea basal. Entonces, en las bacterias que producen esta enzima, ¿ahora qué significará blea basal? Significará beta-lactamasa. Beta-lactamasa. Cuando hablamos de cualquier sustancia que termine en asa, ¿qué hemos dicho que era? Una enzima. Entonces, beta-lactamasa va a romper el anillo beta-lactámico. Beta-lactamasa de espectro ampliado. Listo. Entonces han aparecido esas bacterias que crean esta enzima. Entonces la amoxi y la ampicilina no sirven contra estas bacterias. Tuvieron que crear otras penicilinas. Ahí les presento a la carbenicilina, a la ticarcilina y la piperacilina. Hasta el momento, en su momento obviamente también tuvieron un buen efecto, pudieron combatir contra las bleas basales. Incluso la ticarcilina tiene un buen efecto contra la sensual pseudomonas aeruginosa por el momento. Pero ¿qué pasó? Otra vez, resistencia. Tuvieron que crear otro tipo de subfamilia. Por si acaso, los beta-lactámicos es la gran familia de todas estas. Las subfamilias van a ser penicilinas, van a ser los cefalosporinas, van a ser los carbapenémicos y van a ser los monobactámicos. Entonces, la segunda subfamilia que se creó fueron las cefalosporinas. Las cefalosporinas se extrajeron de los cephalosporium, o sea, hongos, ¿ya? Los primeros que se crearon fueron las de primera generación, en este caso la cefazolina, la cefalecina y la cefaloquina, que van a ser las tres principales de esa generación. Al momento se pudo ver que esas tres opciones de la primera generación pudieron eliminar a las bacterias que producían blea basal. Pero ¿qué pasó después? Otra vez, resistencia. Entonces tuvieron que crear las de segunda generación. Ahí principalmente va a ser la cefuroxima, ¿ya? La cefoxitina no. La cefoxitina no se utiliza de forma terapéutica, pero sirve para detectar resistencia.
Solamente se usa para en los antibiogramas. ¿Ya? ¿Estamos bien? Primera, segunda generación. ¿Qué pasó después? Resistencia. ¿Ya? Por si acaso. La primera generación tiene un buen efecto contra los gram negativos. La segunda generación tiene un buen efecto con gram negativos y gram positivos. Y la tercera generación tiene un buen efecto en ambas partes, igual, a sus espectros más grandes. Ahí encontramos a la ceftriaxona, encontramos a la cefotaxima y encontramos a la ceftazidima. Yo creo que cada uno de los antibióticos han debido haber en su vida escuchado. ¿No ven? O si no, el cefixima, que es mayormente de vía oral. Porque la ceftriaxona, la cefotaxima, la ceftazidima más el tratamiento parenteral, ¿no? Pero en cambio la cefixima es lo que se utiliza por vía oral. ¿Estábamos bien hasta ahí? ¿Hasta qué pasó? Otra vez, resistencia. Cuarta generación, principalmente la que va a ser utilizada va a ser la SFP. ¿Listo? ¿Y qué pasó después? Resistencia otra vez. Quinta generación, la ceftarolina. Y hasta el momento han creado una más recientemente que va a ser el cefidrocol. El cefidrocol no pertenece a ninguna presentación. Este actúa por medio de canales de cobre, por eso es un sidrófono. ¿Listo? Bien, ¿estamos bien hasta ahí? Ok. Son varias. Y para arruinarles la vida a ustedes, porque van a vivir la parte más fea de la guerra del antibiótico. La BLE. Antiguamente conocido como la más horrible, pero actualmente vemos que es la segunda horrible. Beta-lactamasa, de espectro extendido. ¿Vamos bien? ¿Qué es lo feo de esto? Bacteria que produce BLE, ya no te sirve ninguna penicilina y no te sirve ninguna cefalosporina. Y de incluso, tampoco ya te sirven los monobactámicos. El Astronam funciona muy bien contra las gleas, pero no funciona contra las gleas. ¿Ya? ¿Qué grupo nos falta? Los carbapenémicos. Los carbapenémicos sí funcionan contra las gleas. Ahí encontramos al ertapenem, encontramos al imipenem y encontramos al meropenem. Pero estos antibióticos son horribles. ¿Por qué? O sea, mismo las bacterias que las podemos matar, pero producen una nefrotoxicidad fuerte. Por eso no en todo paciente vamos a utilizar imipenem o meropenem. ¿No ven? Pero son las últimas armas hasta ahora. ¿Por qué? El ser humano siempre cagándola. Porque resulta ay no. Sí. ¿Metes un ratito? Sí, para que se lea, porque ya está poco a poco bien. Resulta que desde los años 90 la negra, no soy racista, la negra. Bonito. Yo tenía antes así con el auxiliar de docencia. Con el auxiliar de nato, entonces empezaba a dibujar aquí un bonito, varias cositas. Sí, fui de rato. Puta, es. Ya, bien. Vamos a ver qué aparecieron estas enzimas. A las carbapenemasas no te va a servir ni las penicilinas, ni las cefalosporinas, ni los monobactámicos, y peor aún, los carbapenémicos. ¿Ya? Es lo que lo hace peligroso. Resulta que esta, o sea, uno diría, recién han aparecido, no, desde los años 90 que ya existen esos pinches. Aquí en Latinoamérica desde el año 2010. No, desde el 2005 ya reportes. En México, en Colombia, en Argentina. Aquí en Bolivia no hay mucho porque no las detectamos, porque somos bajo
Entonces, ante ese tipo de microorganismo que produzca ese tipo de enzima, ningún beta-lactámico te va a servir. ¿Ya? ¿Vamos a ir hasta ahí? ¿Podemos ver la brea basal? La brea basal va a ser una enzima un poquito leve. Solamente la bacteria que ya haya tenido, ya haya producido, digamos, esta enzima, contra esa bacteria no te va a servir algunos antibióticos. No te va a servir la penicilina, no te va a servir todas estas que son la ampicilina o la oxacilina, y peor aún, la ampicilina y la amoxicilina no te sirven. Recién puedes optar tal vez las cefalosporinas. Ahora, hay otra pelea, que ahorita también más adelante os voy a explicar con más detalle, que es el de alto nivel. En el alto nivel, que es otro tipo de pelea, esta ya no te sirve la famosa amoxiclavulánico. ¿Han visto una vez? Hay una amoxicilina, ácido clavulánico. Resulta que la amoxicilina es el antibiótico y el ácido clavulánico es el inhibidor de beta-lactamases. O sea, rompe algunas beta-lactamases. Entonces, por ejemplo, ese antibiótico puedes utilizar muy bien contra la blea basal, pero estas bacterias han estudiado a nuestros inhibidores y han creado una enzima un poquito más poderosa, a la blea de alto nivel. Y en la blea de alto nivel ya no sirve la combinación amoxicilina ácido clavulánico y tampoco sirve la ampicilina sulbactam. ¿Ya? Entonces, el sulbactam y el ácido clavulánico simplemente son inhibidores de beta-lactamases. No tienen ningún efecto antibacteriano, pero sí protege al antibiótico con el cual están. Pues están juntitos. ¿Ya? Entonces, eso. Ahorita vamos a desarrollar esto con calma, tranquilos. ¿Ya? Solamente quiero que entiendan que por esa razón han creado muchos antibióticos. Ahora, a ese paciente, ¿qué le van a hacer? Va a decir, lo siento señora, ya no sirve, sus bacterias son muy fuertes. No, empezamos por otras opciones. ¿Ya? Pero quiero que entiendan, todos son antibióticos beta-lactámicos. El imipenem es un beta-lactámico. El Axtrionam es un beta-lactámico. Cefotaxima es un beta-lactámico. Pero eso sí, no todos son penicilinas. Los voy a matar si me dicen, imipenem es penicilina. No, es beta-lactámico, porque hemos visto que la penicilina es una subfamilia. ¿Ya? Ahora, si me dicen, la cefotaxima es una penicilina, los mato. Los revivo, los vuelvo a matar. ¿Ya? Todos son beta-lactámicos. Pero quiero que entiendan que existen subfamilias. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Está claro? Ya. Todos los beta-lactámicos actúan sobre la síntesis de la pared bacteriana. Si la pared bacteriana no está bien mantenida, va a haber formación de poros. Si hay formación de poros, va a haber que la presión osmótica ingrese líquido dentro de la bacteria. ¿Y qué va a pasar después con esa bacteria? Explota. Bueno, crisis, ¿no? Pero explota. Siguiente, por favor. Y es justamente lo que pasa aquí. Básicamente explotan las bacterias. Por eso es su función de los beta-lactámicos. Ahora, hay otras familias que también pueden atacar a la pared. Los glucopéptidos. Ahí encontramos a la sensual vancomicina, a la teicoplanin. Han ido a escuchar estas dos, ¿no? Ahora, eso sí, cabe mencionar, la vancomicina no es un beta-lactámico, es un glucopéptido. La fosfomicina. No hemos debido escuchar tal vez en tratamientos ante infecciones urinarias. En infecciones urinarias, ya que mayormente actualmente con la resistencia que fue aumentando, entonces si no te funcionan los beta-lactámicos, la fosfomicina es una muy buena opción, mientras no la arruinamos. Polipéptidos, ahí encontramos a la vacitracina. La vacitracina no es un beta-lactámico, es un polipéptido, pero funciona muy bien contra los gram positivos. Por eso también en las infecciones urinarias y en las infecciones cutáneas te ponen como una cremita, ¿no ven? Esa cremita que tiene vacitracina. Realmente funciona muy bien contra el Streptococcus pyogenes. Nitrofurano. Encontramos a la nitrofurantoína. La nitrofurantoína, como la fosfomicina, funciona muy bien contra las infecciones urinarias. Tiene muy buen efecto contra la Escherichia coli y en algunos casos contra la Klebsiella pneumoniae y también contra el Proteus mirabilis. Ya saben, bueno, eso vamos a ver con calma, pero el punto es de que estas dos son utilizadas contra infecciones urinarias.
Y todas estas atacan también a la síntesis de pared. ¿Entendido? ¿Está claro? Bien. Siguiente, por favor. Estas de aquí atacan a la membrana. Una cosa es la pared y otra cosa es la membrana, ¿no? Entonces aquí ataca la membrana, en donde vamos a ver que son dos principales: la polimixina B, que va a ser mayormente a nivel tópico, y la polimixina E, también conocido como la colistina. ¿Han escuchado la colistina? Para pseudomonas originales especialmente, o para Concordia. Entonces, hasta el momento funciona, mientras no las riñamos. O sea, todo depende de ustedes, ni siquiera depende de mí. Ustedes van a dar antibióticos. Ustedes está en sus manos de que la resistencia antimicrobiana aumente o disminuya. ¿Ya? Así que tengan las manos en ustedes, porque después está riñéndonos. Otro que va a atacar la membrana va a ser la daptomicina. La daptomicina va a ser un lipopéptido. Esta daptomicina tiene un buen efecto contra los gram positivos, no tiene efecto contra los gram negativos. Esta daptomicina, cuando la bacteria tiene resistencia a todos los bacterióticos, tiene resistencia a la vancomicina, entonces la otra opción sería daptomicina. Sí. Ahora, hay bacterias que atacan a los ribosomas. ¿Los ribosomas qué unidades tienen? 30S y 50S, ¿no ven? Entonces, los antibióticos que atacan netamente a la 30S, ¿quiénes van a ser? La tetra, la doxi, la aminociclina, ¿no ven? Entonces, estos van a ser tetraciclinas. Aminoglucósidos, han de escuchar tal vez la canamicina, han de escuchar la tobramicina, la amicacina o la gentamicina. Todas estas están dentro del grupo de los aminoglucósidos. ¿Vamos bien? Si inhiben, a ver, ¿qué pasará con esa bacteria que se inhibe su síntesis de proteínas? Ya no va a haber proteínas, pero ¿qué va a pasar con esa bacteria? Ya no va a tener cimientos, ya no va a tener un magno constitucional. O sea, básicamente ya no va a tener pilares, eso va a hacer que poco a poco pierda su forma y después se chinga. ¿Vale? Y aparte también de proteínas tenemos energía. Entonces la bacteria también se va a quedar sin energía. ¿Listo? Siguiente. Las que atacan a las 50S van a ser los macrólidos. Puedes sacar de tomar la citromicina. Es un macrólido. La eritromicina, la claritromicina. Ahora, si hablamos de otras familias como las lincosaminas, encontramos la principal representante, la clindamicina, los fenicoles, el clonafenicol, ahí sale, ¿no? Y las oxazolitidonas, alinosolinas. La linosolina es importante porque cuando a veces los beta-atómicos te fallan, cuando los glucopéptidos como la vancomicina te fallan, y a veces la daptomicina es muy caro de encontrar, entonces la linosolina es otra buena opción. Entonces, mi objetivo es este. Tal como yo estoy aquí apantallándoles con los antibióticos, así quiero que me apantallen ustedes cuando terminemos el semestre. ¿Ya? No les estoy preguntando posología. ¿Qué es posología? Posificación. No les estoy preguntando eso. Estoy preguntando primero qué es el antibiótico, a qué familias pertenece. Con eso yo sé feliz. ¿Y a dónde ataca? ¿No? Eso es el objetivo de ustedes. Siguiente. Hay algunos que atacan al genoma, al código genético de la bacteria. Ahí encontramos, por ejemplo, las quinolonas. Ahí deben tal vez conocer el ácido gladidíxico, a la ciclofloxacina, a la levofloxacina. Todas estas van a estar dentro de la agrupación de las quinolonas. Algunos lo llaman fluoroquinolonas porque tienen flúor en su respectiva composición, y estas van a atacar a los ácidos nucleicos. Sin ácidos nucleicos no hay ADN, pues la bacteria se queda así. El metronidazol, especialmente en las damas, han debido utilizar algunas veces en su momento, sino en infecciones postquirúrgicas. Entonces, igualmente ataca a los ácidos nucleicos. Su familia se llama nitroimidazol, ¿no? Y la nitrofurantoína, como atacaba a nivel de la pared, también ataca a los ácidos nucleicos. Siguiente. La cotri, el famoso cotrimoxazol, que como pajarones seguimos diciendo cotrimoxazol. Resulta que cotrimoxazol es un nombre comercial. ¿Ya? Realmente, ¿qué es el cotrimoxazol? Son dos cosas: sulfamethoxazol, trimetropril.
las sulfas. Sulfa-metoxazol, trimetoprim. ¿Qué es esto? Son dos cosas unidas. Nosotros la conocemos como Cotri. Tómate Cotri. Sí, claro. Y últimamente la Cotri tiene mucha resistencia, así que no tomen, no se automediquen. No la ataca. La sulfametoxazol ataca a esta enzima y el trimetoprim ataca a esta otra enzima. ¿Qué es lo que pasa con este proceso? El ácido parabenzoico al final tiene que convertirse en ácido fólico y del ácido fólico se da origen a las purinas. ¿Y qué son las purinas? O sea, una composición del ADN, ¿no ve? Entonces básicamente indirectamente le estás quitando ADN a la bacteria. Pero como no está atacando los ácidos nucleicos, sino está atacando a sus predecedoras, entonces por esa razón solamente va a ser de inhibición por metabolismo. Le quita ácido fólico a la bacteria. ¿Qué es el ácido fólico? Es una vitamina importante, ¿no? ¿Qué vitamina es? Pertenecen a ¿Cuál es? a las copalaminas, ¿no? Ahí la B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿Cuál ves? A veces en el examen les pregunto. Resulta que es necesario para que haya purinas, o sea, para que haya ADN. Por eso también cuando hay gestación se sugiere siempre que se administre ácido fólico, ¿no ven? Ahora, si tú quieres insultar a alguien, a vos te faltó ácido fólico, listo, ya con eso aprendido. Entonces, básicamente es eso. A la bacteria también necesita. Y le quitamos eso y obviamente también la podemos afectar. Siguiente. Ahí está un resumen. Todo lo que les dije, ahí está. Tienen la plena obligación de memorizarse esto. ¿Quiénes atacan a la 30S? ¿Quiénes atacan a la 50S? ¿Quiénes atacan al genoma directamente? ¿Quiénes atacan a la producción de ácido fólico? ¿Quiénes atacan a la membrana? ¿Quiénes atacan a la pared bacteriana? Vean que soy algo piadoso. Preguntas. Muy bien. Tienen 10 minutos de descanso. Me deben 4 pesos. Estoy llamando lista. ¿Cuándo? Va a ser dos partes. Uno va a ser la parte práctica y otro va a ser la parte teórica. La parte práctica lo van a hacer en sus horarios de prácticas en esta semana. En otras palabras, desde el día 24, el martes, van a dar su examen práctico final y el 28 mismo también van a dar en su respectivo horario de prácticas. Y el teórico va a ser en este horario el 28. En este horario del 28 va a ser una actividad grupal. ¿Ya? Lo de las prácticas va a ser individual, o sea, básicamente como lo que han dado en la semana, así similares. ¿Ya? Así que los que han tenido problemas por las cuestiones administrativas de integrarse a este grupo, de no dar los exámenes por X razón, y por esas razones administrativas, tienen hasta el 21 para contactarme y hacerme recuerdo, para poder nivelarse y reponerse. Los que han dado examen, pues ya no. Básicamente, solamente se dan oportunidad a las personas que han tenido problemas administrativos, porque había choques de horario, había problemas en la asignación de grupos, o sea, kilómetros. Por mi parte no debería importarme eso, pero yo lo veo que es justo un poquito colaborar en esa parte, solamente en esa parte. Y los que han faltado siempre con su justificativo correspondiente con el visto bueno de coordinación. ¿Ya? ¿Entendido? Muy bien. Entonces, el 28 va a ser nuestro examen de hito teórico y el 24 y el 28 correspondientemente a sus horarios de prácticas, el examen práctico de hito. Cuando hablo de hito, todo lo que estamos avanzando en el hito, todo lo que hemos avanzado hasta ahora. ¿Ya? ¿Qué más que decirles? Para el día 28, o sea, en la parte teórica, no va a ser un examen escrito, va a ser una actividad en grupo. Para eso les voy a pedir que traigan libros, que traigan sus apuntes. Eso sí, cuando digo apuntes, no mis diapositivas impresas, por si acaso. Prohibido ver mis diapos. Mis diapos,
He visto que el doctor ahí con sus tanto gastan hijas, diapositivas impresas, como si fuesen sus apuntes. Son mis apuntes, que los estoy compartiendo. Bueno, pero no vamos a, no vas a permitir el uso de celulares, ni tablets. Si tienen sus apuntes en tablet, imprímanlo, no tienen tiempo. Así que eso ya depende de ustedes. Y eso sí, o sea, va a ser en grupo. O sea, alguno va a traer un libro, alguno va a traer sus apuntes. O sea, la cuestión es de que se sepan organizar. Eso sí, los grupos van a ser aleatorios, yo los voy a elegir. No los voy a elegir organizados. ¿Por qué? Porque sí, porque quiero. ¿Ya? ¿Está claro? La siguiente semana vamos a dar, o sea, el 17, vamos a dar igualmente examen como corresponde. Aparte de traer sus muestras, vamos a sembrar las muestras, ¿ya? Y aparte vamos a dar examen de lo que son antibióticos y de lo que son medios de cultivo, que ahorita vamos a ver. ¿Listo? Y bueno, el 21 vamos a tener avance. El 21 va a ser la resistencia antimicrobiana que vamos a avanzar. Para eso yo solicito justamente a los estudiantes a dar examen el martes de antibióticos, porque tienen que dominar antibióticos, al menos saber qué antibiótico pertenece a qué familia y esta familia a qué lugar ataca de la bacteria. Con eso yo estoy feliz. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Bien. Como dicen, las cosas claras y la leche espesa, ¿no? Bien. ¡Exámenes! Sí. ¿Quieren ver qué les he hecho mis estudiantes de parásito? Ya. Esos pinches han hecho de negar porque sus notas son muy bajas. Así que les pasé, me pidieron mis diapositivas de segundo I, ¿ya? Así que yo les he creado ese documento. En ese documento pareciera que hubiesen las diapositivas, pero solamente había este banco. Qué mal. Así que bueno, es la primera vez que he hecho eso. Han pasado 9 horas y he dicho, doctor, porque nos ha engañado. Así que bueno, no me hagas miedo. ¿Es una amenaza? Sí, es una amenaza. Bien. A ver, ¿dónde está? Todavía no hemos hecho con ustedes artículos. Tenía cortado otra cosa. Ya no la molestes. Ya muerde. Bien. Ah, bien. Avisado estás. Aquí vamos a fingir demencia nomás. Bien. Bien, entonces, medios de cultivo. Lo que hemos hecho el día martes y lo que hemos hecho el día de hoy, ¿no? El viernes. Bien. Ni a los días sacar eso. Disfruta de la vista. Muy bien, aquí está mi marcador. ¿Listo? ¿Qué les ha parecido los medios? Interesantes, ¿no? A pesar que estábamos en un ambiente caliente, no se derretían. Y eso es gracias a la gana. Ahora, vamos a ver qué son los medios. ¿Por qué carajo se nos ha hecho eso? Vamos a conocer que estas también se clasifican.
se diferencia. No todo medio de cultivo se utiliza para todo, así que es lo que vamos a checar. A ver, siguiente, por favor. ¿Qué es un medio de cultivo? Bueno, lo que se utiliza aquí en el laboratorio va a ser cualquier ambiente que contenga nutrientes, ¿ya? Y estos nutrientes van a aportar al desarrollo y a la multiplicación de las bacterias. Entonces, ¿qué es un medio de cultivo? Es un ambiente controlado en el cual aporta nutrientes al microorganismo para su desarrollo y para su multiplicación. ¿Ya? ¿Está claro esa parte? Bien. Ahora les pregunto una cosa. Estos medios de cultivos que han visto son los medios de cultivos artificiales. ¿Un charco de agua será un medio de cultivo? Sí. Es un medio de cultivo. Tu sándwich que te has olvidado guardar en tu mochila por 2 meses, ¿será un medio de cultivo? De los buenos. Los buenos, ¿verdad? El arroz que no comiste, digamos, ayer y comiste hoy, ¿será un medio de cultivo? Sí. A ver. Queramos o no, eso es un medio de cultivo. Pero ¿qué es lo que lo hace diferente a los medios de cultivo de nosotros? Que nosotros están controlados, que nosotros están preparados para el laboratorio. ¿Ya? Es la diferencia. Listo, ahora, ¿qué es lo bonito de los medios de cultivo? Son varias colorcitas, ¿no? Dirán, puta, qué bonito verde, qué bonito rosado. Resulta que cada uno tiene una composición importante. Y esas son las composiciones que vamos a ver. ¿Sí? Bien, vamos a clasificar factores externos y factores internos. O sea, son cuestiones que pueden afectar al medio de cultivo de forma externa y puede afectar al medio de cultivo de forma interna. Entonces, eso lo llamamos factores externos y factores internos. Todos los factores externos van a afectar al medio de cultivo, ¿ya? Primero, para que haya desarrollo y crecimiento de microorganismos tiene que haber humedad. En donde hay humedad hay vida. Eso es necesario, ¿ya? Otro, temperatura. Resulta que hay microorganismos que tienen que calentarlo más que a otros. Y de esa manera lo vamos a clasificar de la siguiente forma. Esto lo borramos. Ya, cuando hablemos de Blaise y Blair, vamos a ver la siguiente clase nomás, ¿ya? No creo que no alcancemos tiempo. Ya. Voy a chorear un poco de estos. Listo. Vamos a ver entonces que de acuerdo a la temperatura, a las bacterias las vamos a clasificar de la siguiente manera. Como las damas que son con el corazón frío, encontramos a las bacterias ciclófilas. Son frías el corazón. Por eso tienen que calentarse con agua hirviendo cuando se bañan porque vienen del infierno. Resulta que las ciclófilas son las bacterias que mayormente viven en un rango de 0 hasta 20 grados centígrados. Uno diría, ¿pues es frío? Sí, es frío, para las bacterias es frío. ¿Ya? Ahora, nosotros los varones, que somos súper calentones, aquí encontramos a las termófilas. Con cualquier cosa nos calentamos. La verdad nomás. Ahora, las termófilas están en un rango de 40 grados hasta 80. O sea, es caliente. Van a ser bacterias que van a preferir esta temperatura. Las bacterias que prefieren esta temperatura más fría se denominan ciclófilas. Las que les gustan ambientes calientes, termófilas. ¿Habrá un lado intermedio? Sí. Ahí les presento a las mesófilas. Las mesófilas van a estar en un rango más o menos de 20 grados. O sea, puede variar los límites, ¿ya? Pero el detalle es de que van a estar en ese intermedio. ¿Se ve, no? ¿Se pueden ver desde atrás? Ya, si es que mis marcadores. Capaz de que cuando vengas a negar que digas marcadores, como hacen otros docentes. Es una idea. Ya. Si las que llegan tarde el marcador. Puta, me puedo llenar de marcadores. Bien. Las bacterias que son de importancia clínica, ¿en dónde estarán? A ver, ¿quiénes dicen termófilas? Levanten la mano. ¿Quiénes dicen ciclófilas? Levanten la mano. ¿Quiénes dicen mesófilas? Levanten la mano.
apoyo las mesones. ¿Por qué? ¿Cuánto es la temperatura corporal? 35. 35, 37 lo vamos a englobar, ¿ya? Entonces, ¿cuál de estas tres estará más próxima? Por eso todas las bacterias que son de importancia química van a ser mesófilas. ¿Estamos bien? Perfecto. Ahora, el otro factor, pH. Resulta, bueno, primero, ¿qué es el pH? Potencial de hidrogeniones. Exacto, la cantidad de hidrogeniones y la cantidad de oxidrilos. Juntas son hidrogeniones con oxidrilo, te va a dar una molécula de agua. Entonces vamos a solamente enfocarnos a la cantidad de hidrogeniones que puede haber en tal ambiente. Entonces, vamos a ver que encontramos a los hidrogeniones y encontramos a los grupos oxidrilos. Si encontramos una disminuida cantidad de hidrogeniones, pero una cantidad abundante de oxidrilos, ese ambiente, ¿qué va a ser? Va a ser ¿qué? ¿Neutro? ¿Alcalino o basófilo? Ya tengo mi dislexia ya. Basófilo. En un ambiente en donde hay un aumento, una gran cantidad de hidrogeniones, pero una cantidad disminuida de oxidrilos, va a ser un ambiente Ácido. Bien. ¿Qué elementos más o menos nos ayuda a medir esto? El famoso pH. Entonces, cuando el pH esté por encima del 7 hasta el 14, va a ser un ambiente alcalino. Y cuando esté en un ambiente de 7 a 1, ácido. ¿Lo ven? Listo. Entonces aquí vemos que hay menos cantidad de hidrogeniones, pero va a haber más cantidad de oxidrilos, y al otro lado de forma inversa. Siempre va a haber ambas, siempre. Solamente la cantidad va a ser lo diferente. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría cuando hay un ambiente en donde hay la misma cantidad de hidrogeniones y la misma cantidad de oxidrilos? Va a ser un ambiente neutro. Y ese ambiente neutro la conocemos como pH. Ahora, ¿por qué estoy explicando esto? Resulta que hay bacterias que pueden resistir un ambiente ácido, especialmente si hablamos del Helicobacter pylori, que van a estar tranquilamente en la región del estómago. El estómago ¿qué pH tiene? Ácido. Entonces esa bacteria va a tener un comportamiento acidófilo. Hay otra bacteria que le encanta estar en lugares alcalinos, especialmente vamos a ver que va a vivir en lugares. Sus motos cada vez. Si tienen moto, por favor, no quiten silenciador, ya van a ser como ignorantes con lo que está. Los alcalinos vemos a ver que una bacteria vive en el mar, una gran cantidad de sal. Y resulta que esta puede llegar donde el ser humano cuando hay tsunamis. Por eso en Haití, por ejemplo, ha habido un tsunami y después ha habido casos de cólera. Ahí les presento a la bacteria Vibrio cólera, que va a ser una bacteria, bueno, basófila, ¿ya? Le gusta el pH alcalino. La mayoría de otras bacterias van a ser neutrófilas. Bueno, neutrófilas son un leucocito, pero si hablamos dentro de esa clasificación la podemos denominar neutrófilas, ¿ya? Solamente en este caso. Bien, entonces, vemos que el pH influye en las bacterias, influye en el medio de cultivo en donde van a estar las bacterias. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Ustedes se están hablando? Ok. Ahora, vamos a ver en este lado para igualar las cosas. Resulta que la luz influye. ¿Ya? Resulta que hay algunas bacterias que ante la luz crean un pigmento. A esas las vamos a llamar
fotocromógenas. Hay otras bacterias que son tímidas como ustedes, en la mañana, pero en noche son otros. Encontramos a las escotocromógenas. Las escotocromógenas, ante la ausencia de la luz, crean pigmento. ¿Ya? Y hay otras que no producen ningún pigmento, eso la llamamos las no fotocromógenas. Fotocromógenas. Entonces quiero que vean que la luz influye. ¿Ya? Es otro factor. Listo. ¿Estamos bien? Ya. La presión osmótica, ¿qué es? ¿Qué es? Voy a decir al doctor Ordóñez si están pasando con él. Ronald, tus estudiantes no están estudiando, sino el doctor Izaguirre también puede decir. Osmosis. Han temblado cuando dije doctor Izaguirre, ¿verdad? Doctor Izaguirre, no, son perdidos, pues. O sea, yo conozco su personalidad de ellos, o sea, no pasé clases con ellos, pero sí los conozco. Los fotocromógenos es cuando hay pigmentos ante la ausencia de la luz. ¿Ya? Fotocromógenos cuando hay pigmentos ante la presencia de la luz. Las no fotocromógenas son las que no crean pigmentos. No, en este caso no sería eso. Tiene otra definición. Piensen, recuerden, analicen antes que llamen a sus docentes. Básicamente es una fuerza física lidiada por qué elementos. Por electrolitos, ¿saben? ¿Qué electrolitos? Sodio, ¿qué más? Potasio, ¿qué más? Cloro, ¿qué más? Magnesio puede estar, ¿qué más? Calcio también, ¿no? Bien. Entonces, ahí vemos de que gracias a la fuerza de presión osmótica, la cuestión es de que gracias a esos electrolitos se puede controlar la presión osmótica. Cuando no hay un buen desnivel de la presión osmótica puede haber dos efectos, que es el cretinismo, bueno, básicamente el electrocito se puede arrugar o se puede aumentar de tamaño, ¿no ven? Las bacterias tenemos que mantener un equilibrio de eso. Las bacterias, la mayoría no soportan a una gran cantidad de sal, porque eso les quita agua. ¿No ven? El medio hipertónico que hace arrastra el agua de hacia adentro hacia afuera, pero hay unas pocas que les encanta el ambiente salado. Ahí encontramos al Vibrio cholera, bueno, no se llaman los basófilos, no. ¿Qué más se llaman basófilos? Halófilos, perdón. Halófilos con H. El halófilo le va a encantar la sal. Ahí encontramos el Staphylococcus aureus, que puede tranquilamente crecer en el agar salmanitol, que está en una concentración de 6.5% de sal, o sea, alta sal, y también al Vibrio cholera, que en la TCBS igualmente encontramos una gran cantidad de sal. ¿Ya? Entonces, son bacterias que les encanta estar en lugares salados. Como ustedes que les encanta poner harta sal a su comida, algunos, entonces esos van a ser halófilos, no sé cómo van. Entonces, esas son las bacterias que van a estar básicamente mediadas por la presión osmótica. ¿Ya? ¿Está claro? Las basófilas. La exposición del oxígeno. ¿Puedo usar? Bien, entonces son elementos que afectan a los microorganismos y de acuerdo a sus efectos las podemos clasificar. Y vamos a una cosa. Yo también tengo las cortinas y por ese movimiento se van a muchas las vampiras, ni siquiera vampiras, los vampiras chupan la sangre para rejuvenecerse. ¿Han visto Van Helsing?
Solo que ustedes chupan, pero ni siquiera es una danza o un coqueteo para sacar sangre. Imagínense que ¿qué están imaginando ustedes? Son pastores. Bien. El oxígeno, o sea, ¿qué tipo de ambiente crea? Por ejemplo, ahorita, ¿qué ambiente será? Hay harto oxígeno. Cuando hay harto oxígeno, ¿qué se llama ese ambiente? Un ambiente aeróbico. Hay bacterias aerobias. ¿No están preguntando? Ah, ya, perdón, pensé que estaban preguntando. Hay bacterias aerobias que estrictamente necesitan oxígeno, una gran cantidad de oxígeno para que puedan crecer. Ahí encontramos al Mycobacterium tuberculosis, ahí encontramos al Vibrio cholera. Entonces van a ser dos bacterias que necesariamente tenemos que darle oxígeno para que crezcan. Hay otras a la forma inversa, las anaerobias, pero las vamos a catalogar como anaerobias estrictas. ¿Listo? A estas bacterias, si tú le pones oxígeno, la matas. Por eso tenemos que crear un ambiente donde no hay oxígeno para que tranquilamente pueda crecer. En el organismo, ¿qué lugares no habrá oxígeno? Básicamente habría en casi todo lugar, ¿no? Pero cuando hay más fermentación, eso hace que haya menos oxígeno. ¿En qué lugar más fermentación encontramos? En el tubo digestivo. Por eso sus anaerobios estrictos están en su tubo digestivo. ¿Ya? Bien. ¿Estamos bien? Aerobios, o lo vamos a catalogar así. Aerobios estrictos también los podemos llamar. Hay algunos libros que lo llaman así todavía. ¿Estamos bien? Los proteínos aerobios los podemos encontrar en la tuberculosis. Sí, Mycobacterium tuberculosis. ¿Quieren que les ponga ejemplos? Es que mi marcador. Ya, es el marcador, pero no puse. Para que lo puedas escribir. Ya. Mycobacterium tuberculosis. Aquí encontramos a Vibrio cholera. Aquí abajo encontramos a los bacteroides. Puta, qué lindos son los bacteroides. Son muy sexys. También encontramos Clostridium. Puta, los Clostridium son bien jodidos. Clostridium, etc. Ahí encontramos Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, la que causa tétanos, la que produce botulismo, la que produce gangrena gaseosa. Bien, ejemplos. De forma intermedia, ¿cuál sería? Por favor, igual pueden jalar un poquito. No, gracias. Hay que nomás cuidar las cosas porque si nos van a culpar, ustedes son sordos. Este lado. Vamos a abrirlo. Es que la luz. Vampiros. Bien. Estamos bien hasta ahí, ¿no? Ya. Resulta que hay un grupo más en la parte intermedia. A estos los vamos a llamar anaerobios facultativos. Anaerobios facultativos. No vamos a poner ejemplos porque son casi la mayoría de las bacterias. Anaerobios facultativos van a ser bacterias que necesitan del oxígeno, pero también pueden desarrollar ante la ausencia del oxígeno. Van a ser en ambas partes. ¿Listo? ¿Quieren que les complique un poco más? Ya vamos. Encontramos unas especiales, a las microaerófitas. ¿Cuánto es la concentración de oxígeno aquí en el nivel atmosférico?
cantidad, el porcentaje. ¿Cuántos? 85 o 90. Menos de cuánto, mucho menos. En el aire, ¿cuánto de oxígeno hay? 20%, 21%. El 70% o más, el 70% va a ser nitrógeno. ¿No ven? ¿Se acuerdan un poco de colegio? Siga 70, 79. Entonces encontramos nitrógeno en gran mayoría y oxígeno en un 20%. Los demás elementos, los demás gases van a ser del 1 o menos del 1%. Entonces los aerobios estrictos van a crecer a una cantidad de 20% de oxígeno. Las microaerófilas necesitan disminuir eso. Tiene que ser un 5% de oxígeno para que crezcan. Son bien exigentes. ¿Y quiénes están ahí? Está Campylobacter. Y también va a estar la Helicobacter pylori. Porque cuando digo Helicobacter pylori se han acordado de sus memorias de Vietnam, ¿no? Es feo cuando te da una gastritis por esa bacteria, es horrible. Bueno, entonces todo eso dependiendo a la exposición al oxígeno. Preguntas. Bonito, ¿no? ¿Las bacterias? ¿En qué tenerlas bien? Doctor, el las microaerofilas, entonces estas son con ausencia. Ah, sí. Esto es al 5%. Para menos en el aerobios tiene que haber un 0% de oxígeno. Aquí puede haber 20% porque está a nivel atmosférico. Aquí tiene que haber ausencia. Si no, no crece. Entonces, las microaerófilas pueden tolerar un poquito el oxígeno, un 5%. Solo un 5%. Solo un 5%. En cambio, las anaerobias facultativas. Tienen que estar 0%. Las facultativas. Las pueden facultativas adaptarse ambas en son más adaptables. ¿Listo? Bien, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta más? ¿Ya? Entonces aquí usamos. La presión atmosférica no tiene mucha influencia. Había mucha cuestión que se estaba comentando de que había bacterias que tenían un muy buen desarrollo en altura, pero no había conclusiones adecuadas. Así que solamente podemos ver que puede influir, pero las bacterias como tal se adaptan a eso. ¿Listo? Siguiente. Ahora, los factores internos son los elementos que tiene que tener tu medio de cultivo para que sea medio de cultivo. Mínimo, cualquier medio de cultivo tiene que tener estos 4 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿No ven? Porque básicamente el oxígeno libre va a ser el oxígeno radical. Pero hay sustancias que vamos a encontrar oxígeno de una u otra manera, ¿no ven? Entonces, por eso están los 4 elementos. Encontramos otro: magnesio, molibdeno, zinc, cobre, cloro, que van a ser oligoelementos. Pueden estar presentes, pero no tiene que haber una gran cantidad. Porque cuando hay una gran cantidad excesiva, puede causar toxicidad y tu medio de cultivo ya no sirve. ¿Ya? ¿Qué más tienes que meter al medio de cultivo para que sea medio de cultivo? Aminoácidos, tiene que haber vitaminas, entonces son factores de crecimiento. Entonces, dependiendo mucho qué medio de cultivo sea, pero vamos a encontrar de una u otra manera siempre estos 3 acápites, estos 3 categorías. ¿Listo? A eso lo denominamos factores internos. Los factores externos eran lo que influía en el medio de cultivo, y el medio externo, los medios internos, lo que contiene en esa gelatina en los polvos. Ya en esa gelatina que hemos visto, entonces eso tiene que ver. Sí. ¿Qué más vamos a ver? Podemos encontrar peptonas como también aminoácidos hidrofilizados. ¿Cuál va a ser? O hidrolizados. ¿Qué va a ser la diferencia? Que estos van a ser como aminoácidos listos para metabolizar, masticaditos. Es como, digamos, el pájaro que mastica, no ve la mamá el alimento, las lombrices, y el pajarito entonces come.
Es como yo les estoy dando la clase masticado y ustedes son mis pichones. ¿No ven? Ah, les voy a decir pichones. Bien. Entonces, son elementos que sí o sí tiene que haber en el medio de cultivo. ¿Qué es el extracto? Extracto de caseína, extracto de soya, pero ¿qué es el extracto? ¿Son derivados? ¿Derivado? Ya, pero un poquito más hace falta. ¿Qué es el extracto? A ver, todos han comido sopa. No. Sopa de pollo, ¿no? Saben cocinar, yo creo. Los nutrientes, después digamos, tú colocas la sopa, lo hierves en agua. ¿Los nutrientes en dónde va a estar? ¿En el pollo o en el agua? Ese es un caldo. ¿Ver? Entonces, ese caldo, esa agua, va a ser el extracto. Y ese extracto es lo que le ponemos al medio de cultivo. No le ponemos pollo, no le ponemos carne así, le ponemos su extracto que sacamos. Por medio de ese efecto, sacamos los nutrientes y esos nutrientes le ponemos al medio de cultivo. ¿Ya? ¿Vamos bien? Bueno, haciendo un poquito de hincapié de lo que va a ser, en este caso, Fanny His y Walter His, podemos ver que efectivamente gracias a su aporte de colocar este polisacárido que es el agar-agar, cuando hablo del agar-agar, así con su guión intermedio, nos referimos al polisacárido, ¿ya? Pero cuando escuchan agar-sangre, agar-maconqui, entonces cuando es un medio de cultivo que tiene agar, son cosas muy diferentes, pero ustedes van a leer el agar-agar. Cuando hablamos del agar-agar, es el polisacárido extraído de las algas rojas, obviamente del género Gerinium. ¿Ya? Entonces, gracias a su aporte de una repostera que en su momento lo han minimizado, pero actualmente gracias a esa repostera tenemos los medios de cultivo sólidos. Esos medios de cultivo en donde podemos ver colonias. Por eso no hay que desmerecer a nadie. ¿Ya? ¿Qué más le metemos al medio de cultivo? ¿Le podemos colocar antibióticos? Sí. ¿Le podemos poner sales? Sí. ¿Le podemos poner colorantes? Sí. ¿Con qué objetivo? Para que sean inhibidores. Esto lo explicaré bien. Aquí vamos. Muy bien sabemos que hay bacterias gram positivas y gram negativas, ¿no? Aquí encontramos un medio de cultivo. En este medio de cultivo vamos a colocar nutrientes. Vamos a colocar nutriente, 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 etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? Le ponemos una bacteria gram, un bacilo gram negativo, por ejemplo. ¿Ya? Y le ponemos también un coco gram positivo. ¿Qué van a hacer estas dos? Van a buscar el alimento y van a empezar a desarrollar. Aquí va a llegar, van a crecer tranquilamente, van a crear sus colonias y esta de igual manera. ¿Qué creen que pasa cuando se tienen contacto con estas dos células? Se pitonean nutrientes. Básicamente intentan eliminarse uno al otro, porque ustedes son de un equipo sobre el otro. Es como lo que pasa con los estrellitas y bolivaristas. Los gatitos, digamos, lloran y los bolivaristas los seguimos, igualmente, ¿no? Bueno, la cuestión es de que si ustedes dos ponen esos dos grupos se van a quiquear, ¿no? Igual ustedes si los meto con mi grupo de 101, 100, van a mirarse feo al mínimamente, ¿no? Siempre así. Bueno. Hay un inhibidor que le vamos a colocar. El inhibidor se llama violeta de Genciana. Entonces, ese violeta de Genciana, bueno, lo tenemos completo, como el violeta de Genciana elimina a los gram positivos. Entonces,
Esta la anchuramos. ¿Qué hemos logrado? De que haya más nutrientes para los gram negativos. Eso es un inhibidor. Un inhibidor va a ser cualquier tipo de sustancia que va a inhibir el crecimiento de un grupo de bacterias, haciendo de que haya mayor nutriente para otro grupo de bacterias. ¿Ya? Esos inhibidores pueden ser antibióticos. ¿En qué casos? El agar sáburo va a ser un medio de cultivo para hongos. Pero si tú pones una muestra, bacterias y hongos de esa muestra van a empezar a crecer. Pero si tú pones antibióticos, las bacterias no van a crecer y va a haber más nutriente para los hongos. ¿Listo? Sales. Aquí, por ejemplo, el medio de cultivo de Maconquín, con lo que hemos preparado, tiene biorete de genciana y también tiene sales biliares, buey, así lo llaman. Sales biliares buey. Entonces, esto también ataca a los gram positivos. Por eso en el Maconquín solamente va a haber crecimiento de gram negativos, no de gram positivos. ¿Listo? Entonces ahí vemos sales. Colorantes, la biorete de genciana. ¿Listo? ¿Dónde más han escuchado biorete de genciana? Cuando te da herpes, ¿no? Mayormente cuando te da herpes o cuando te dio varicela, que han hecho tus mamás, te han puesto un poquito de biorete de genciana. La biorete de genciana no tiene efecto contra el virus, pero evita de que los cocos que fueron atacados aquí, no invadan esa lesión. Porque cuando hay pústula es porque ese coco atacó y empezó a invadir, porque el herpes producía esas lesiones abiertas y el coco aprovechaba eso. Y había una sobreinfección bacteriana. Por eso te ponían biorete de genciana. A los que cursan varicela, a los que no, pobrecitos, que les contagian. No, de verdad, es que mientras más pasa el tiempo, más feliz. Bien, ¿estamos bien? ¿Está claro que son los inhibidores? Listo. Ahora, inhibidores. Ahora también hay otros que van a ser indicadores. Los indicadores van a ser colorcitos que tú pones al medio de cultivo, pero todo depende mucho del metabolismo de la bacteria. Si hay una bacteria que le encanta fermentar glucosa, entonces el ambiente se torna pH, el pH se torna ácido, porque la fermentación provoca un pH ácido. Y esa acidificación del pH hace de que el colorante de lo que es rojo se vuelva amarillo. Entonces, eso es un indicador. Un indicador de tipo colorante. De tipo redox es cuando básicamente, por medio de la presencia del mismo oxígeno del medio de cultivo, hace también de que haya un cambio de color. Otro, el tiosulfato de sodio es un sustrato en el cual cuando ponemos en el medio de cultivo, si la bacteria puede agarrar el tiosulfato de sodio y producir ácido sulfídrico, va a tornar un color negro. Entonces aquí vemos esto. Estos medios son el mismo medio de cultivo, pero han puesto diferentes bacterias. Aquí vemos que ha fermentado glucosa y lactosa. Aquí no, solamente fermentó glucosa. Aquí fermentó glucosa y aparte ha desdoblado el tiosulfato de sodio. Ese es un medio de cultivo, pero con diferentes bacterias. Entonces, un indicador es algo que cambia de color en respuesta al metabolismo del microorganismo que hemos sembrado. Por eso los medios diferenciales en donde vamos a encontrar los indicadores son principalmente en tubos. En cambio los otros, que van a ser los medios de cultivo selectivos, que ahorita vamos a ver, selectivos, van a ser en caja Petri. ¿Ya? Pero quiero que vean inhibidores e indicadores. ¿Vamos bien? ¿Hay algunas dudas aquí? Bien. Siguiente, por favor. Ahora vamos a clasificar los medios de cultivos en diferentes categorías. Primero, de acuerdo a la cantidad de agar que tenga. Si tiene un 0% de agar, obviamente va a ser un medio de cultivo líquido, porque no se va a solidificar, no tiene agar para solidificarse. Si tiene un medio de cultivo que ya tenga agar, pero más del 1% en total, entonces eso va a ser un medio de cultivo sólido. Entre estas dos, si hay agar, pero poquito, o sea menos del 1%, se denomina semisólidos. Medio de cultivo sólido, los que hemos preparado en el laboratorio. Esos son medios de cultivo sólidos. ¿Cuánto va a tener de agar en su composición? Más del 1%. Estos son líquidos, son agüita básicamente, calditos. Entonces, no va a haber agar.
va a ser un medio de cultivo líquido. Entre estas dos hay unas pruebas bioquímicas que se utilizan, o sea, medios de cultivo que tienen agar, pero poquito. Entonces los vamos a ver así. Como pueden ver más o menos, hay una porción de base y una porción de pico de flauta. Hay una base como un piquito, ¿no ven? Entonces, esos son los medios de cultivo semisólidos. ¿Listo? ¿Ya no tienes aquí? Pues ya son mis diapos de poner auxiliar. Siguen sirviendo. Siguiente. Ahora, de acuerdo a la composición nutritiva, los podemos clasificar. Las basales, las que casi nada de nutriente tienen, las enriquecidas cuando le ponemos nutrientes. Las selectivas cuando tienen inhibidores. Y las diferenciales cuando tienen indicadores. Vamos con calma. Siguiente. Ahí vemos las basales. Son los medios de cultivo más basados, son más simples, no tienen mucho nutriente, tienen lo suficiente para que el microorganismo crezca. Mayormente sirven para microorganismos no exigentes nutricionales. Es lo que el sueño de todo hombre que no pide, digamos, de que tenga un sueldo de 3.000 o 4, no, pues de 10.000 bolivianos a 20.000 bolivianos, que tenga una moto, que tenga un auto, que tenga 5 departamentos. A ver, entonces esas van a ser las exigentes locas, ¿no? Pero las que no son estas, se van a crecer aquí. Y de una u otra manera se van a dar cuenta que los microorganismos que no son tan exigentes nutricionales van a ser los más potenciales. Porque en cualquier lado van a poder crecer, a cualquier lado se van a adaptar y van a poder proliferar y producir patología. ¿Ya? En cierto modo, eso es lo peligroso tal vez de estos microorganismos que crezcan aquí. No necesitan mucho nutriente, crecen bonito. ¿Ya? Eso. Sí, un poco secreto para que se acuerden. Cuando a ese medio de cultivo le ponemos aditivos, le ponemos vitaminas, le ponemos nutrientes, entonces ahí ya tenemos un medio de cultivo enriquecido. A ese medio de cultivo que han visto, que es el agar nutritivo, le hemos puesto sangre, tenemos el agar sangre. A esta sangre caliente, a este medio de cultivo caliente le hemos puesto sangre, ya no se volvió rojo, se volvió café. Vamos a echar chocolate con ustedes, ¿no ven? Que ha salido bien bonito, de hecho. Van a ver, pues ya todos están envasados, todos tienen su medio de cultivo preparados. La siguiente semana vamos a sembrar con esa flor. ¿Ya? Entonces, igual, líquido también puede ser un medio de cultivo enriquecido. Es como un líquido basal que le has puesto más nutrientes, le has puesto tal vez cerebro-corazón. O sea, el BHI, que significa Brain Heart Infusion, el BHI es un medio de cultivo líquido que se utiliza con frecuencia. ¿Qué significa? Brain Heart, lo que no tienen las damas, y infusión. ¿A ver? Infusión cerebro-corazón. No es que tenga cerebro y corazón, sino que han hecho hervir un cerebro, han hecho hervir un corazón, han sacado, bueno, lo han hecho caldo, lo han hecho con sopita, han sacado el líquido y todo lo han puesto aquí, en el cerebro-corazón. ¿Ya? Es un medio de cultivo enriquecido. ¿Listo? ¿Está bien? Bien. Funciona para microorganismos exigentes nutricionales. Las que te piden los suelos, la casa a mi nombre. Puta, bien traumados andamos, ¿no? ¿Y qué microorganismos son estos? En el agar sangre, por ejemplo, necesitamos colocar el Streptococcus pneumoniae. ¿Se los van a notar? Bien, eso ya hemos borrado, eso ya han copiado, ¿no? ¿Qué dudas así? Ya, yo digo que sí, ya. ¿Qué les estoy preguntando yo? Ay, chicos, a veces sale asimilados puteados. Es mi ciencia, así que no puedo olvidar. Bien. Pues bueno. En el agar sangre, ¿qué tenemos? Sangre. Cuando tú rompes eritrocitos, ¿qué se llama ese efecto? Hemólisis. Hemólisis. A ver. Entonces encontramos dos, bueno, en realidad son tres según teoría, ¿no? Pero son dos desde mi punto de vista. Una es la alfa hemólisis
y otro es la beta hemólisis. Hay otro que lo llaman hemólisis, pero no es hemólisis, que es la gamma hemólisis. Pero realmente la gamma hemólisis es la ausencia de hemólisis, o sea, no hay hemólisis. No sé por qué le habrán puesto así. Pero bueno. El color que vamos a ver, porque es rojito, pero cuando hay un cambio de color de ese rojo a un color verde, entonces eso va a ser alfa hemólisis. Y cuando a veces en otros microorganismos el color rojo vuelve transparente o amarillento, va a ser beta hemólisis. ¿Qué tipo de hemólisis será? Beta hemólisis. Beta hemólisis. Otra manera. La alfa hemólisis se llama hemólisis incompleta. Y la beta hemólisis se llama hemólisis completa. ¿Qué quiere decir? Tenemos a la sensual bacteria, el Streptococcus pyogenes especialmente. Tú lo pones al medio de cultivo y aquí encontramos sangre. Pero si por alguna razón ves que lo cultivas, al día siguiente va a haber un halo de inhibición, justamente ese colorcito que están viendo. ¿Qué quiere decir? Que en ese espacio no hay ningún eritrocito. Por eso se llama hemólisis completa. Pero cuando en otra bacteria, como la Streptococcus pneumoniae, le pones en el mismo gas sangre, esta no va a matar a todas por igual, no es tan radical. Puede haber aquí un glóbulo rojo, un glóbulo rojo, glóbulo rojo, glóbulo rojo. Por eso es un poquito más opaco su hemólisis y va a ser de color verde. ¿Ya? Entonces eso va a ser alfa hemólisis o hemólisis incompleta. ¿Vamos bien? Listo. El Streptococcus pneumoniae, nos hemos ido por todo lado, ¿no? Ya, el agar sangre está justamente para el Streptococcus spp. Porque el Streptococcus es exigente nutricional. Esa te va a pedir al menos una casa. Y un sueldo de 10,000. ¿Listo? ¿Qué más está aquí? No, bien. Eso. Ahora, el agar chocolate. El agar chocolate es cuando le ponemos el medio de cultivo caliente sangre. Hay el cambio de hemoglobina a metanoglobina. Entonces, por eso hay un color café. No es que haya chocolate aquí, sino que simplemente tiene un color similar al chocolate. Ya. ¿Cómo estarán aquí los eritrocitos en el agar sangre? Van a estar intactos. ¿Vale? Antes de colocar la bacteria va a estar intacto. ¿Y qué encontramos dentro de la bacteria? Digo, del eritrocito, ¿qué encontramos? Hemoglobina. Hemoglobina, ya. Podemos encontrar oxígeno. ¿Qué más? ¿Qué encontramos? Está ahí, ¿no? El oxígeno, ya. Hemoglobina, el oxígeno. ¿Qué más? ¿Qué más hace el eritrocito? Transporta oxígeno, ¿qué más? Nutrientes, ¿no ven? Nutrientes. Entonces, ¿será nutritivo este medio? Digo, este medio de cultivo. Más o menos. ¿Por qué? Porque la bacteria tiene que ser, pues, un pandillero para romper el eritrocito, para destruirlo y recién adquirir los nutrientes. Eso tiene que ser de la célula. Tiene que saber provocar hemólisis para adquirir los nutrientes. ¿Ya? Pero en el agar chocolate, ¿cómo creen que está el eritrocito? Está roto. Por eso la hemoglobina se expone y se vuelve café. ¿Y cómo va a ser una bacteria? Va a poder adquirir con más facilidad, sin necesidad de pulgar. ¿No ven? Entonces, ¿cuál es más nutritivo? ¿El agar sangre o el agar chocolate? Chocolate. Que lo exponemos los nutrientes hacia afuera. Por esa razón es más nutritivo que el agar sangre.
Y justamente aquí van a crecer las bacterias más vivas, las que te van a pedir 10 casas, toda una herencia, una mansión. ¿A quiénes encontramos ahí? A la sensual Neisseria y a Haemophilus. ¿Qué Neisserias hemos visto hasta ahora? Hemos visto en microscopio, ¿no? Bueno, también hay la Neisseria gonorrea, que es la bacteria del amor, la Neisseria meningitidis, van a crecer tranquilamente en agar chocolate, y Haemophilus influenza, que también va a crecer en agar chocolate. Tú pones estas dos aquí, no van a crecer. Así de vivas. Son muy flojas, porque quieren todita, así masticadito y hecho. Son como las cazafortunas, más o menos. En la Neisseria se repite creciendo, ¿no? O sea, la Neisseria es una bacteria. Es un género bacteriano. Encontramos la Neisseria gonorrea y la Neisseria meningitidis. Haemophilus influenza. Y la Neisseria gonorrea produce la gonorrea. Y la Neisseria meningitidis produce meningitis bacteriana. El Haemophilus también puede producir meningitis. Son bacterias altamente patógenas. Y esas solamente crecen en agar chocolate. ¿Estamos bien? ¿Está claro? Me estoy explicando mucho. Estamos a tiempo. Bien. Listo. Siguiente, por favor. Ahora nos complicaremos un poco más. Resulta, los medios de cultivo selectivos, ¿qué hacen? Seleccionar. Pero para que puedan seleccionar, le tenemos que colocar inhibidores. Porque hemos dicho que era un inhibidor. Permite el crecimiento de unas bacterias para que otras, permite e inhibe el crecimiento de unas bacterias para que otras puedan crecer mejor. Entonces, esa es la función del inhibidor. Colorantes, antibióticos y sales. Por ejemplo, aquí encontramos un medio de cultivo en donde encontramos solamente una colonia de hongo. Les presento el medio de cultivo Saurops. ¿Cómo se escribe Saurops? Parece, ¿no? Optimus. Listo. Se confunda con lo que está. Es un antibiótico. Le han puesto antibióticos a este medio de cultivo, le han puesto más azúcar, porque al hongo le encanta el azúcar. Entonces, medio de cultivo sour. ¿Cuál es este? Ah, sí, XLT. Y también el SS van a encontrar más o menos unos colores similares. ¿Qué están viendo? Colonias negras. Resulta que este agar SS o el agar XLD, que tienen casi la misma función, inhiben el crecimiento de los focos gram positivos, inhiben el crecimiento de algunos Escherichia coli. ¿Para qué? Para que Salmonella y Shigella puedan crecer. Pues el agar SS también se llama agar Salmonella Shigella. ¿Ya? Y lo bonito es de que el agar, el medio de cultivo, la Salmonella en este medio de cultivo, tiene una coloración negruzca. Vas a ver que va a tener una colonia así, oscurita, en forma de un ojo. Eso también lo llaman la colonia un ojo de pez. Por eso se llama Salmonella, salmón, que tienen el ojo del salmón. Locos, pero bueno. Y es lo que vamos a ver. Pues os traigan muestras para que crezca, ¿ya? Mientras más patógenas, mejor. Van a manejar con guantes, obviamente, ¿no? Bien. Otro medio de cultivo. Le ponemos harta sal a un 6.5%. Entonces el sal va a funcionar como inhibidor. Medio de cultivo salmanitol, también llamado sal Chapman, agar Chapman. Aquí solamente va a crecer el Staphylococcus aureus. Todo lo demás mueren porque hay mucha sal. No pueden, explotan, o se arrugan, mejor dicho. Se arrugan. Medio de cultivo EMB, Eosin Metin Blue. Eso sirve netamente para poder identificar Escherichia coli. Es bien bonito. Medio de cultivo TCBS. Este TCBS sirve para hacer crecer al Vibrio cólera, el que produce la cólera. ¿Ya? Tranquilos, no os voy a matar con eso ahorita. Bueno, si quieren después que hemos dicho el HGCS. Bien, no vamos a estar. Agar XLD,
Ahora, ustedes me van a buscar qué significa SS, qué significa XLD, Agar Salmanitol o Agar Chapman. Vamos a buscarle como Chapman, es bonito. Agar MB. ¿Dónde salía, no? No teníamos MB, hubiéramos visto algo bonito así, pero no tenemos aquí. Y Agar TCBS. TCBS. ¿Van a buscar? O sea, no tanto nos voy a preguntar qué significa, pero al menos tienen que saber. Cuando ya veamos a las bacterias, entonces les voy a decir, crece en tal medio y en tal medio. ¿Por qué? Porque sí. Por ahí les voy a explicar con más detalle. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si al agar chocolate le metemos antibióticos? Para que crezca solamente en la Neisseria. Puede haber. Porque hay algunos antibióticos que no le tienen efecto a la Neisseria. Los beta-lactámicos no le hacen cosquillas a esta bacteria fácilmente. Entonces le ponemos esos antibióticos y ahí tenemos el medio de cultivo de Thayer Martin. Medio de Thayer Martin. Es el chocolate con antibióticos. Ya, ¿pueden verlo? Listo. Thayer Martin, Thayer. Exacto, ¿no? Siguiente. Los medios de cultivos que tienen indicadores van a ser medios de cultivos diferenciales. Porque aquí vamos a ver que va a ser un mismo medio de cultivo, pero con diferentes bacterias. Una bacteria que va a producir un color amarillo, otra bacteria que va a producir un color negro. Aquí encontramos otro medio de cultivo en donde vamos a ver un color azul y un color verde. Aquí vamos a ver un color medio lila, aquí encontramos un logo negruzco, y aquí encontramos un logo rojizo y amarillento. Entonces son indicadores, colorantes indicadores que tienen. Y todo eso de acuerdo al metabolismo de la bacteria. Son diferentes bacterias inoculadas, no son la misma. Aquí vemos 2 bacterias, aquí vemos 3 bacterias que son diferentes. Pero es el mismo medio de cultivo. Aquí les presento la TCI, Triple Sugar Iron. Este va a ser el medio de cultivo de citrato y este va a ser el medio de cultivo de LIA, lisina iron agar. Cuando ya veamos más que todo enterobacteriales, vamos a profundizar más en esto. ¿Ya? Por lo pronto, lo único que me interesa es de que sepan de que hay medios de cultivo que tengan indicadores. Y los indicadores pueden ser principalmente colorantes. Bien, siguiente. Ahora, una cosa son los medios de cultivo y otra cosa son los medios de transporte. ¿Ya? Aquí les voy a notar su diferencia. Aquí ya han copiado esto, ¿no? ¿Han ido al depósito de Sota Blanca? Bueno. Yo un rato estaba pasando clases y un rato cuando han tocado Talismán me distraje. Me linda canción de Talismán. No recuerdo. Pucha, tóxica. Mano tóxico de los dicho. ¿Por qué la estás controlando tanto? Mientras más exprimas, más se te va a escapar. Toda la vida es así, ¿no? Una vuelta manita. Mucha. O están teniendo, o le está haciendo parte a todos los del ganado, así. Presente, así. No tiene nada de malo que te hayan ganado. Mientras no se hagan pescar todavía. Todo está permitido mientras no te pesquen, como dicen. Medio de cultivo versus medio de transporte.